Y mucha atención que en las últimas horas un hombre entró con un machete al Hospital Universitario del Valle en la ciudad de Cali. Según testigos, el sujeto llegó exigiendo ver a su pareja que se encontraba hospitalizada y ante la negativa o demora en la atención comenzó a amenazar a quienes estaban presentes. La situación quedó registrada en varios videos que circulan en las redes sociales donde se evidencia la tensión del momento y los intentos de la policía por controlar al individuo. Y es que durante varios minutos el hombre protagonizó escenas de alta peligrosidad dentro del centro asistencial, obligando a intervenir a los uniformados, quienes finalmente lograron reducirlo y retirarlo del hospital sin que se reportaran personas lesionadas. Se me acerca y lo pego, le digo. Se acerca también. Por eso le digo, no, papi, ya estás baila. Ya está baila. No, ya estás cogido. Ya, calmate, León. No, no le ganó un tiro. Dale, fe. Dale, fe. Así no, así no, que te va a pegar. Así no. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Soltá eso, weón! ¡Soltá eso! Que yo te llevo. Te doy mi palabra que yo. Saca para allá los demás, saca para allá. Ya, yo. Soltar machete ahí. Marica, estás empeorando las cosas, weón. Te estoy diciendo. Ella es la hermana del joven que sale en este video. Y acá venimos a brindar nuestro mayor apoyo. Estamos con la Fundación Jóvenes Fénix, con Arley Bueno y Renacer Urbano. Vamos a aclarar los hechos y mostrar la negligencia que tiene este Hospital Universitario del Valle. Vamos a llegar hasta las últimas para poder aclarar esta situación. Mi nombre es Susan, la hermana de Juan Esteban Bastidas, el chico que aparece en este video que se está haciendo tan viral. Y hoy queremos aclarar muchas cosas porque están diciendo cosas que no son sobre mi hermano. El hospital se ha intentado lavar las manos, echándole la culpa y la responsabilidad a mi hermano, cuando ellos han actuado de manera negligente en la atención de él. En redes sociales se dice que él iba a atacar a una mujer con un hacha y es totalmente falso. Él es un joven que junto a su pareja estaban esperando un bebé y la chica perdió su bebé el viernes a eso de las 7 de la mañana. A las 9 le dieron el traslado al hospital universitario, donde no le habían brindado la atención, ya eran horas de la noche cuando se presentó el incidente y todavía no la atendían. Ellos se desesperaron, era el segundo bebé que perdían. No justificamos los hechos, pero simplemente es un padre, un joven que no supo gestionar sus emociones del momento por todo lo que estaba pasando. Ellos están muy afectados viendo en esa zona cómo las mamás salían con sus bebés. Y ella tenía que ver todo eso mientras su bebé estaba muerto en su vientre. No dejaban que estuviera alguien con ella, no les prestaron atención psicológica ni trabajo social, cosa que es muy importante en estos casos porque la salud mental es muy importante en estas situaciones, cosa que llevó a que mi hermano colapsara. Por todo lo que pasó, exigiendo que la atendieran o que le dieran un traslado porque ya llevaban muchísimas horas ahí y no les habían dado ninguna atención de ningún tipo. Él se alteró. En el video dicen los noticieros amarillistas que él iba a atacar a la mujer, lo cual es totalmente falso. Él es un niño que junto a estas personas ha estado dedicado a la labor social, colaborando en fundaciones, ayudando a personas de la calle, animales. Es un niño que se ha dado su vida al servicio social. Es un niño que estaba luchando por su hogar, luchando por sacar a su mujer y a su bebé adelante. No pudo con la situación, no pudo con la presión de todo lo que estaba pasando y esto lo llevó a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Él no aguantó la presión de todo lo que estaba pasando, de que no atendieran a su mujer. Nosotros vamos a llegar hasta la última instancia que se pueda, tanto con el hospital por negligentes, como con todos estos medios y personas que difundieron. El viernes 10 de abril de 2026, pasadas las 9 de la noche, un joven de 20 años llamado Juan Esteban Bastidas
entró al Hospital Universitario del Valle Evaristo García portando un machete. Antes de que el sol saliera el domingo 13 de abril, ese mismo joven estaba conectado a un soporte vital en algún centro médico de Cali. Horas después, fue desconectado. Su hermana Susan Bastidas lo confirmó públicamente. 2 bebés muertos, un hombre muerto, una joven que perdió su pareja y sus 2 hijos sin nacer, una institución que emitió un comunicado en el que describió la atención como adecuada, una policía que dejó a Bastidas en libertad horas después del incidente, un hospital que no presentó denuncia formal, un sistema de salud con una deuda de 6 billones de pesos. Estas son las piezas. Lo que sigue es el orden en que encajan. Para entender lo que ocurrió el 10 de abril en el HV, es necesario retroceder al menos 15 meses. En enero de 2026, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, declaró públicamente que el Hospital Universitario del Valle se había convertido en la única institución pública de tercer nivel en el departamento que continuaba prestando servicios a los afiliados de las EPS intervenidas por el gobierno nacional, en particular a los usuarios de la nueva EPS. Esa declaración, formulada ante las cámaras de Blue Radio Pacífico, no era una queja menor. Era la descripción de un colapso en marcha. El hospital asumía en solitario la atención de los afiliados a entidades como la nueva EPS, situación que generaba una congestión crítica en sus servicios y un incremento sostenido de la cartera morosa. La arquitectura de esa crisis tiene una cronología documentada. 9 EPS intervenidas concentraban el 49% de las personas afiliadas al régimen subsidiado y contributivo en todo el país, lo que equivalía a 30 millones de colombianos. El nivel de cumplimiento en el pago de las obligaciones financieras de estas entidades era del 65%. Lo que generaba una deuda acumulada que para 2025 superaba los 6 billones de pesos a escala nacional, con proyecciones de alcanzar los 17 billones ese mismo año. En el Valle del Cauca, las cifras habían sido presentadas por la Secretaría de Salud Departamental con una precisión que no dejaba espacio para la interpretación optimista. Solo al Hospital Universitario del Valle se le adeudaban cerca de 600.000 millones de pesos. Los hospitales de mediana y alta complejidad operaban al 300% de su capacidad habitual, una cifra sin precedentes en la región, fenómeno derivado principalmente de la falta de contratación efectiva de servicios por parte de las EPS intervenidas. El resultado operativo de esa deuda no era abstracto. Entre las EPS con mayor morosidad frente al HUV estaba EMSANAR, cuya deuda con el hospital superaba los 211.000 millones de pesos, y la nueva EPS, que acumulaba una obligación de 166.000 millones con la misma institución. Ese dinero que no llegaba se traducía en algo concreto: personal insuficiente, insumos con reposición irregular, tiempos de espera que se extendían por horas y en algunos casos por días. La irregularidad en el flujo de caja impedía la reposición oportuna de insumos médicos y obstaculizaba la contratación de personal temporal, elevando los costos operativos y comprometiendo la calidad de los procesos clínicos. El servicio de obstetricia del HV no era la excepción a esa regla. Era, de hecho, uno de sus escenarios más documentados y más alarmantes. Entre 2020 y 2025, en Cali y el Valle del Cauca, se habían cerrado más de 255 servicios de pediatría y ginecobstetricia. La ciudad pasó de registrar 105 muertes de madres gestantes en 2024 a 136 en 2025, ocupando el tercer lugar en el país por este indicador. La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, lo explicó ante el Concejo de Cali con una lógica financiera que resultaba demoledora en su simpleza.
Los servicios de ginecobstetricia no eran rentables. Debían atenderse las 24 horas porque los partos no tienen horario, pero la tarifa de pago de una materna no se correspondía con el costo de mantener el servicio. El privado cerraba, el público absorbía. Clínicas como Cali, Farallones y Colombia habían cerrado sus servicios obstétricos, dejando a Cali con solo 3 centros capaces de atender partos: la Fundación Valle del Lili, el HUV y Versalles, que en ese momento estaba a punto de colapsar. En ese contexto, el viernes 10 de abril de 2026, la novia de Juan Esteban Bastidas fue a un control prenatal. Estaban por entrar al 6º mes de embarazo. En ese control, los médicos detectaron que el bebé ya no tenía signos vitales. La remitieron de inmediato al HV. Lo que siguió fue relatado por la hermana de Bastidas, Susan, en entrevista con la FM, con una precisión de detalles que la familia conservaba porque los había vivido uno a uno, hora a hora. La joven llegó al CHUV y estuvo todo el día esperando. No la atendieron, no le daban razón de nada. Tenía dolores, pedía un acetaminofén. No se lo daban. En algún momento de esa espera interminable solicitó que la remitieran a otra clínica. Nunca la remitieron. Y lo que la familia describió como la falla más hiriente de todas. La ubicaron en el área donde todas las madres salen con sus bebés en brazos, con un bebé muerto en el vientre sin que nadie tuviera la consideración de trasladarla a un espacio diferente. Juan Esteban Bastidas, del otro lado de las puertas del hospital, esperaba noticias. Según su hermana, había antecedentes relevantes que la institución conocía. El joven era paciente psiquiátrico del mismo HUV. La familia afirmó que en ningún momento le brindaron atención psicológica ni de trabajo social, ni a él ni a su novia. Nadie activó un protocolo de contención emocional para una pareja que llevaba horas en una situación de duelo agudo, además de tratarse de su segunda pérdida gestacional. La hermana lo había confirmado. El año anterior habían perdido un bebé. Este era el segundo. Ya en el 5º mes de gestación, con nombre o sin él, con un cuarto preparado o sin él. Ese bebé era real para esa pareja. La espera y la desesperación culminaron en el momento en que Juan Esteban Bastidas tomó un machete e ingresó al Hospital Universitario del Valle. La primera versión, difundida en redes sociales y recogida por varios medios en las primeras horas del sábado 11 de abril, indicaba que el hombre había intentado atacar a una mujer dentro del centro asistencial. Esa versión fue desmentida por la familia. Los familiares del joven confirmaron que las primeras hipótesis sobre un ataque a una mujer en el interior del hospital eran incorrectas. Los videos que circularon en redes sociales mostraban algo diferente. Un joven alterado, rodeado por uniformados de la Policía Nacional y personal de seguridad, repitiendo insistentemente una frase: «Llame a mi mujer». No amenazaba, exigía que alguien llamara a su novia. En un momento del enfrentamiento, el hombre tomó también un hacha, lo que elevó la tensión del incidente. Finalmente fue controlado y llevado a una estación de policía. El comunicado oficial del HV, emitido el sábado 11 de abril, describió el incidente con una economía de palabras que resultaba notable si se cotejaba con el relato de la familia. La institución confirmó que el joven había ingresado en compañía de su pareja, que acudía al servicio de obstetricia por un aborto en curso. Señaló que el ingreso con un arma cortopunzante activó los protocolos de seguridad. Indicó que la situación fue neutralizada en coordinación con la Policía Nacional sin personas lesionadas. Y añadió una frase sobre la atención de la paciente que la familia rebatiría punto por punto, que la admisión en obstetricia se realizó de manera adecuada, pese a la demanda excesiva y la congestión permanente del área de urgencias. La paciente, según el HV,
se encontraba en condición estable. 2 registros, 2 versiones. El hospital describía una atención adecuada en un contexto de congestión reconocida. La familia describía horas de espera sin información, dolor sin medicación y una paciente ubicada en el área más inapropiada posible para alguien que estaba atravesando una pérdida gestacional. Ninguna de las 2 versiones era inverificable en abstracto, pero hay un dato que el propio Achuv introdujo en su comunicado y que, leído junto a los registros del Sistema de Salud del Valle del Cauca, adquiere una dimensión diferente a la que la institución le asignó: la congestión permanente del área de urgencias. El hospital no lo planteó como una excepción, lo planteó como una condición estructural. Esa congestión tenía nombre, cifras y responsables documentados. Lo que sucedió en las horas siguientes fue relatado por Susan Bastidas con la minuciosidad de quien todavía no termina de procesar lo que ocurrió. Después del incidente con el machete, la policía trasladó a Juan Esteban Bastidas a una estación. Pocas horas después, quedó en libertad. Desde el hospital no se presentó denuncia formal por lo ocurrido, de manera que el hombre recuperó su libertad pocas horas después del acontecimiento. La madre fue a la estación. Cuando llegó, le dijeron que ya habían dado salida al joven. El hospital no había denunciado. La policía lo había soltado. En ese momento, según el relato familiar, la institución le comunicó a la pareja de Bastidas que ya no la dejarían tener acompañante. Era la adición de una restricción en el peor momento posible para los 2. Juan Esteban Bastidas se despidió de su madre. Le pidió que lo dejara solo. Regresó al apartamento donde vivía con su novia. La dueña del inmueble llamó a la familia para decirles que había llegado, que estaba poniendo música, que al parecer estaba tomando algo. Horas después, la misma dueña llamó de nuevo. El joven había tomado una decisión fatal. Fue trasladado a un centro médico, permaneció con soporte vital, fue desconectado. El 13 de abril de 2026, el país de Cali confirmó su muerte. La secuencia de hechos entre el viernes 10 y el domingo 13 de abril de 2026 plantea preguntas que ninguno de los comunicados institucionales emitidos hasta ahora ha respondido. La primera y más directa: ¿en qué momento del proceso una institución que tenía en su historial clínico a un paciente psiquiátrico que lo veía llegar en un estado de crisis emocional aguda por la pérdida de un hijo, decidió no activar ningún protocolo de atención psicosocial? La respuesta de Susan Bastidas fue precisa: en ningún momento, ni para él ni para su novia. La segunda pregunta es de otra naturaleza, pero no menos relevante. ¿Cómo ingresó al hospital un hombre con un machete y, en algún punto del incidente, con un hacha? Fuentes policiales confirmaron que en el momento de los hechos solo había vigilancia privada en el hospital, lo que permitió que el agresor burlara los controles de seguridad y lograra acceder al interior portando el arma. La hermana del joven lo formuló de manera más directa: la seguridad del hospital era nula. Afirmó haber ingresado en múltiples ocasiones sin que nadie la requisara. Señaló que muchas cosas se pudieron evitar con mejores protocolos de seguridad. No era una opinión formulada en abstracto. Era el relato de alguien que conocía esa institución desde adentro, como familiar de un paciente psiquiátrico crónico de la misma. La tercera pregunta involucra a la Policía Nacional. El procedimiento de traslado a la estación estaba justificado por el uso de un arma dentro de una institución pública. Lo que no tenía justificación automática era la liberación en pocas horas, en condiciones en las que el joven presentaba un evidente estado de alteración emocional. La hermana lo describió sin ambigüedad. Estaba bastante alterado cuando su madre fue a buscarlo. Le acababan de decir que su novia no tendría más acompañante.
Acababa de perder por segunda vez un bebé. Tenía antecedentes psiquiátricos documentados. Fue puesto en libertad, sin evaluación, sin protocolo, sin referencia a un servicio de salud mental. La policía cumplió el procedimiento mecánico. Nadie activó el protocolo humano. Lo que el HIV enfrentaba la noche del 10 de abril no era un caso aislado de violencia en urgencias, era la convergencia de múltiples fallas sistémicas en un punto singular. Una pareja que llevaba horas en espera de atención por un aborto en curso con óbito fetal. Un acompañante con antecedentes psiquiátricos reconocidos por la misma institución. Un sistema de seguridad que no detectó ni un machete ni un hacha en sus controles de entrada. Una ausencia total de intervención psicosocial en una situación de duelo que reunía todos los criterios de crisis. Y un hospital que, según su propio comunicado, operaba en condiciones de congestión permanente. Esa congestión permanente tiene una historia institucional que el HIV no puede disociar de los hechos del 10 de abril. En julio de 2025, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca presentó ante el Consejo de Cali cifras que definían el estado real del sistema. Hospitales de mediana y alta complejidad operando al 300% de su capacidad habitual. La falta de contratación efectiva de servicios por parte de las EPS intervenidas había obligado a decenas de miles de pacientes a recurrir a centros de mayor complejidad para cubrir necesidades básicas de salud. El HIV era el receptor final de esa derivación masiva, no porque lo hubiera elegido, sino porque era el único que no cerraba las puertas. Esa condición de último eslabón tenía un precio que no estaba en ningún presupuesto oficial. El precio era la calidad de la atención, no como negligencia intencional, sino como consecuencia matemática de una demanda que triplicaba la capacidad instalada. Cuando un servicio de obstetricia atiende el triple de lo que fue diseñado para atender, los tiempos se extienden. La información a los acompañantes se demora. La contención emocional desaparece de la lista de prioridades porque el personal está ocupado en lo urgente. Nadie en ese escenario tiene tiempo de identificar que el acompañante de la señora del cubículo 5 es un paciente psiquiátrico del propio hospital que está procesando su segunda pérdida gestacional en 12 meses. Nadie tiene tiempo porque nadie alcanza. Pero la falta de tiempo no es una defensa jurídica, es una descripción de un sistema roto. Y ese sistema roto tiene actores identificados, con nombres, con cargos, con decisiones documentadas que se extendieron durante años y que desembocaron en la noche del 10 de abril. La cadena comienza con las EPS intervenidas que acumularon deudas de cientos de miles de millones de pesos con el HIV sin que el gobierno nacional impusiera mecanismos de pago efectivo. Continúa con un sistema que cerró 255 servicios de ginecobstetricia y pediatría en la región entre 2020 y 2025, concentrando la demanda en las instituciones que seguían abiertas. Y termina, por ahora, con un joven de 20 años desconectado de un soporte vital el domingo 13 de abril de 2026 en una ciudad que ese mismo año acumulaba 267 homicidios, muchos de ellos en una Semana Santa que las autoridades calificaron de especialmente violenta. La deuda del HIV con las EPS intervenidas no era un número estático. Había ido creciendo con una constancia que los registros permiten documentar. La gobernadora del Valle señaló que el Hospital Universitario del Valle acumulaba deudas de aproximadamente 700.000 millones de pesos de EPS intervenidas, vigiladas y controladas por el gobierno nacional. Esa cifra
era la que determinaba cuántos especialistas podía contratar el hospital, cuántos equipos podía reponer, cuántos protocolos de seguridad podía financiar, cuántos trabajadores sociales podía mantener en sus servicios de urgencias. La gestión del HUV estaba condicionada por su permanencia en la Ley 550 de insolvencia económica, situación que limitaba la creación de nuevas plazas en la planta permanente, obligando a la institución a recurrir a figuras de contratación alternativas para no interrumpir la prestación del servicio. Esa restricción contractual fue el eje de otra controversia que precedió al 10 de abril por apenas 6 semanas. El 26 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una afirmación que encendió el debate institucional en el Valle del Cauca. Describió al Hospital Universitario del Valle como un centro de esclavitud. La afirmación seguía a una visita de inspección de la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, quien encontró que el 90% del personal del HUV estaba vinculado a través de contratos sindicales que, según la funcionaria, no cumplían con los requisitos legales para ser considerados sindicatos reales. Esta modalidad, usada para tercerizar el trabajo de más de 4.000 personas, dejaba apenas 475 empleados con vinculación directa. La diferencia salarial documentada era significativa. Mientras un trabajador directo percibía aproximadamente 3.300.000 pesos, uno bajo contrato sindical devengaba cerca de 1.700.000 pesos por funciones equivalentes. El gerente del HUV, Irne Torres, rechazó los calificativos del presidente. Describió las declaraciones como desafortunadas, prematuras y discriminatorias. Explicó que la institución no contrataba directamente a los trabajadores sindicales, sino a las agremiaciones, que lo que contrataba eran actividades y no personas, y que la modalidad había sido avalada por el propio Ministerio de Trabajo. La gobernadora Toro salió en defensa del hospital con el mismo argumento. Las agremiaciones eran legales, los contratos eran legales. El hospital salvaba vidas en condiciones de crisis humanitaria. Los trabajadores del HUV, convocados en el servicio de urgencias, enviaron un mensaje público. No eran esclavos, eran profesionales que sostenían el sistema de salud regional porque la crisis no les dejaba otra opción. Lo que ese debate no resolvió y lo que los comunicados del 26 y 27 de febrero no respondieron era una pregunta más específica. Si el hospital tenía 0 trabajadores en condición de precarización laboral reconocida, ¿cuántos de ellos estaban asignados al área de obstetricia la noche del 10 de abril? ¿Cuántos trabajadores sociales tenía ese servicio? ¿Cuántos psicólogos de urgencias? ¿Cuántos guardas de seguridad en el acceso principal en ese turno? Esas preguntas no fueron formuladas en ninguno de los comunicados institucionales que circularon entre el 11 y el 13 de abril. Tampoco fueron respondidas. El IUB fue construido sobre una paradoja que las instituciones prefieren no nombrar directamente. Es una empresa social del Estado en acuerdo de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550, lo que significa que opera bajo restricciones de contratación que le impiden construir planta permanente, al tiempo que se le exige ser la institución de referencia de todo el suroccidente colombiano para la atención de alta complejidad. Atiende pacientes de niveles tercero y cuarto. Tiene convenios, docencia, servicio con universidades. Opera la única unidad de quemados del departamento. Y hace todo eso con una nómina directa de 475 personas, completada con más de 3.000 trabajadores bajo figuras contractuales que el propio gobierno calificó, en boca de su viceministra de Trabajo, como intermediación ilegal.
Esa contradicción institucional tiene consecuencias prácticas que se acumularon hasta el 10 de abril. Los inspectores del Ministerio de Trabajo documentaron que los trabajadores bajo contratos sindicales no recibían pagos por horas extras, no accedían a licencias ni incapacidades en igualdad de condiciones, y sus periodos de vacaciones eran considerablemente menores a los estipulados por la ley. Además, se identificaron riesgos químicos, físicos y ergonómicos para el personal, particularmente en la morgue, donde el manejo de formol y otros compuestos peligrosos se hacía sin ventilación adecuada ni equipos de protección. Varios empleados manifestaron a los inspectores que temían represalias si denunciaban. En ese contexto, el personal de obstetricia que atendió a la pareja el viernes 10 de abril operaba bajo condiciones laborales que el gobierno de la República había calificado de ilegales 42 días antes. El dato sobre los antecedentes psiquiátricos de Juan Esteban Bastidas en el propio HUB merece un desarrollo aparte. No es un detalle menor. Si el joven era paciente psiquiátrico registrado en esa institución, existía, al menos en teoría, una historia clínica accesible, había diagnósticos, había seguimientos, había información sobre su condición. Cuando llegó al área de obstetricia como acompañante de su novia, en el estado emocional que implica enterarse de que tu segundo hijo no nació con vida, esa información existía en algún sistema. El protocolo de atención en urgencias de una institución de tercer nivel prevé, en situaciones de duelo perinatal, la intervención de trabajo social y psicología, no como cortesía, como protocolo establecido en los lineamientos del Ministerio de Salud para la atención humanizada en pérdidas gestacionales. La pregunta que no ha sido respondida es si alguien intentó acceder a esa historia clínica, si alguien identificó que el acompañante de la paciente tenía antecedentes en el mismo hospital, si alguien activó el protocolo de acompañamiento psicosocial. La familia dijo que no. El hospital no dijo nada sobre ese punto. Su comunicado describió la atención de la paciente como adecuada. No mencionó al acompañante. La tercera pieza del rompecabezas, aquella que cierra el arco de los hechos, no está en el hospital ni en la policía. Está en la arquitectura del sistema que produjo ese viernes en la sala de obstetricia del HUB. Cali ocupaba el tercer puesto en el país por muertes de mujeres gestantes. 105 en 2024, 136 en 2025. La ciudad asumía toda la carga de los servicios obstétricos con apenas 3 centros médicos capaces de atender partos de alta complejidad. Esa presión sobre 3 instituciones, con una de ellas a punto de colapsar, tenía como consecuencia directa que el HUB recibiera la demanda que antes se distribuía entre 10 o 15 instituciones. Y esa demanda concentrada producía los tiempos de espera que la familia Bastidas vivió el 10 de abril. La decisión del hospital de no presentar denuncia formal después del incidente tiene también sus implicaciones. La liberación del agresor coincidió con un fuerte debate en el Consejo de Cali sobre la efectividad de las estrategias de seguridad. En lo que iba de 2026, la ciudad registraba más de 270 homicidios, con un incremento notable durante la Semana Santa. Concejales cuestionaban que, pese a presupuestos históricos en seguridad, los indicadores de criminalidad no mejoraban. En ese contexto, un hospital que decide no denunciar la irrupción de un hombre armado en sus instalaciones envía una señal específica sobre su propia evaluación de la situación. El incidente no era, para la institución, un acto criminal merecedor de judicialización. Era, en términos operativos, una situación de crisis contenida. El problema con esa evaluación es que dejó a Juan Esteban Bastidas en la calle, con un machete decomisado, pero con su estado emocional intacto,
sin intervención psiquiátrica, sin red de apoyo institucional y con la información adicional de que su novia ya no podría tener acompañante. Cuando Susan Bastidas dijo ante los medios que cualquier persona en esa situación habría actuado de esa forma, no estaba justificando la violencia. Estaba describiendo la secuencia causal con una honestidad que ningún comunicado institucional igualó. Una pareja que lleva horas esperando atención por un bebé muerto en el vientre. Un hombre que tiene antecedentes psiquiátricos y que no recibe ningún tipo de acompañamiento. Un sistema de seguridad que no detecta un machete. Una policía que libera a un hombre en crisis sin evaluación de salud mental. Una institución que no denuncia. Y al final de esa cadena, un joven de 20 años que llega a su apartamento, pone música, toma algo y toma una decisión que tiene consecuencias irreversibles. La familia anunció acciones legales. El foco de esas acciones, según Susan Bastidas, era múltiple. La atención de la novia, la ausencia de intervención psicosocial, las condiciones de seguridad del hospital, la reacción institucional después del incidente. El HV, por su parte, no emitió ninguna declaración posterior al comunicado del sábado 11 de abril. El gobierno departamental, que había invertido 12.200 millones de pesos de recursos propios para cubrir nóminas en los hospitales públicos del Valle, incluyendo el HV, tampoco pronunció una palabra específica sobre el caso Bastidas. Lo que sí se pronunció, con la elocuencia de los números, fue el sistema. En 2025, más de 25.000 usuarios habían interpuesto quejas por posibles vulneraciones a su derecho fundamental a la salud en el Valle del Cauca. En los primeros meses de 2026, ya se contabilizaban más de 3.000 quejas adicionales. Cada una de esas quejas era un Juan Esteban Bastidas que no llegó al periódico. Una mujer esperando en el área de obstetricia sin información. Un acompañante que no encontró a quién preguntarle. Una historia de duelo que se procesó sin contención y sin protocolo. La pregunta que queda, y que nadie en posición de autoridad ha formulado públicamente, es ¿cuántas de esas 25.000 quejas de 2025 y cuántas de las 3 C000 del primer trimestre de 2026 correspondían al servicio de obstetricia del HV? ¿Cuántas de ellas describían situaciones de espera prolongada con pérdida gestacional? ¿Cuántas de ellas mencionaban acompañantes en crisis emocional? ¿Cuántas de ellas advertían que el sistema estaba produciendo las condiciones exactas para que ocurriera lo que ocurrió el 10 de abril? El Hospital Universitario del Valle es, en el lenguaje oficial, el último bastión de la salud pública de alta complejidad en el suroccidente colombiano. Esa frase no es retórica, es operativa. Significa que cuando ese bastión falla, no hay otro. Cuando su servicio de obstetricia opera al 300% de capacidad, no hay otra institución pública de tercer nivel a la que derivar la demanda. Cuando su área de urgencias no tiene trabajadores sociales disponibles para un caso de duelo perinatal, no hay un protocolo de respaldo. Cuando su sistema de seguridad falla en detectar un machete en la entrada, no hay un segundo control. Y cuando todo eso falla al mismo tiempo, en la misma noche, para la misma pareja, el resultado es el que la familia Bastidas vivió entre el viernes 10 y el domingo 13 de abril de 2026. Las cifras sobre la crisis del sistema de salud en el Valle del Cauca, la deuda de 6 billones de pesos, los 255 servicios cerrados, el 300% de ocupación hospitalaria, la muerte de 136 madres gestantes en 2025, los 25.000 reclamos por vulneración al derecho a la salud, no son el contexto del caso Bastidas, son su causa. El 10 de abril no fue un accidente que ocurrió en un hospital,
Fue el momento en que esa cadena de decisiones institucionales, financieras y operativas alcanzó a dos personas específicas, una joven con un bebé muerto en el vientre y su pareja con antecedentes psiquiátricos documentados, esperando horas en la sala de espera de la única institución pública de tercer nivel en el departamento que no había cerrado sus puertas. El comunicado del HUV describió la atención como adecuada, pese a la congestión. La familia describió una espera de horas sin información, dolor sin medicación, ausencia de contención emocional y una disposición espacial que colocó a una paciente con óbito fetal en el mismo espacio donde los demás acompañantes esperaban noticias de bebés vivos. Esas dos descripciones no son simplemente versiones diferentes de los mismos hechos, son el reflejo de un sistema en el que la definición de adecuado ha ido migrando, por necesidad financiera y por deuda acumulada, hacia un estándar que ya no incluye lo que la mayoría de las personas entiende por atención digna. La muerte de Juan Esteban Bastidas no cerró ningún expediente. Abrió varios. El de la familia, que anunció acciones legales y que tiene una versión de los hechos documentada en declaraciones públicas a medios de circulación nacional. El de la institución, que deberá responder preguntas sobre sus protocolos de seguridad, sus mecanismos de intervención psicosocial y su manejo del caso en las horas posteriores al incidente. El del Sistema de Salud del Valle del Cauca, que lleva años acumulando indicadores que señalan la misma dirección, y el de la Policía Nacional, que liberó a un hombre en crisis sin evaluación, sin remisión, sin protocolo de salud mental. Lo que no abrió fue ningún debate institucional público sobre las condiciones que hicieron posible esa noche. Ninguna autoridad entre el 10 y el 13 de abril de 2026 planteó en términos directos que lo ocurrido en el HUV era la consecuencia previsible de un sistema que llevaba años operando más allá de sus límites. La gobernadora no habló del caso Bastidas. El alcalde de Cali no habló del caso Bastidas. El Ministerio de Salud no habló del caso Bastidas. El único pronunciamiento institucional fue el comunicado del HUV del sábado 11 de abril, en el que la institución describió sus protocolos y declaró que la situación había sido controlada sin personas lesionadas. Juan Esteban Bastidas murió el domingo 13. Esa información no alteró ningún comunicado previo. Susan Bastidas concluyó su testimonio con una afirmación que no era un argumento legal ni una acusación específica. Era una descripción de lo que su familia había perdido. Su cuñada perdió a su pareja y a su bebé. Esa pérdida doble, la del hijo no nacido y la del hombre de 20 años, desconectado de un soporte vital, ocurrió en el contexto de un sistema que la gobernadora del departamento había descrito 4 días antes como el único bastión público que seguía atendiendo a los afiliados de las CPS intervenidas. Ese bastión, la noche del 10 de abril, no tenía suficiente seguridad en la entrada, no tenía suficiente contención emocional en obstetricia y no tenía suficiente capacidad para procesar al mismo tiempo la demanda clínica y el duelo de las personas que llegaban a sus puertas. Las piezas encajan. El cuadro que forman no es el de una tragedia impredecible, es el de un resultado documentado, anticipado en cifras y en alertas institucionales, que finalmente encontró 2 nombres propios: